Hola, bienvenidos a La Payola, este programa sobre música, cine y entretenimiento. ¿Cómo estás, Art? Muy bien, Frankie, ¿tú qué tal? Bien, todo en orden. ¿Todo en orden? ¿Todo correcto? ¿Todo como se debe? Todo como se debe. Ah, está cool. Oye, Frank, ¿ya te llevas allá? ¿Cuánto tiempo llevas allá en Estados Unidos? Ay, yo creo que ya voy para 6 años. ¿Te fuiste cuándo? ¿En el 2012? 2015. 2015. Ah, fíjate. Ujú. Órale, pues ya. Oye, ¿y cuando llegaste, no tuviste problemas para que la gente te entendiera tu inglés con acento mexa? Sí, por ejemplo, mi roomie, una vez me acuerdo que, no me acuerdo en qué contexto, pero la palabra, la V y la B en inglés tiene una pronunciación muy diferente. O sea, V es como, por ejemplo, victory, ¿no? Por ejemplo, body, de como cuerpo, o sea, como Oye, que pero- haces la B con los labios. Oye, pero eso Y- mismo ajá. funciona aquí en el español, ¿no? O sea, tú dices... Pero no es tan burro, marcado. tú dices burro y dices vaca, ¿no? O sea, de hecho... Sí, pero no es tan marcado. La gente no lo hace. O sea, ya cuando ¿Qué? y al final es que no tienes un burro y un burro, ¿sabes? En inglés sí tienes palabras que se pueden confundir. O sea, en inglés, por ejemplo, y este fue el tema que empezó con mi roomie, es voice, de voz, de tu voz, que eso es para hablar. Boys, ajá. And Voice boys de es chicos. con V. Ajá. Exacto. Boys de chicos es con B. Y tiene se escribe totalmente diferente. Y también se pronuncia diferente. Pero esa palabra, por ejemplo, yo las pronunciaba igualito. Yo las pronunciaba igual. Y entonces estaba diciendo algo sobre mi voz. Y mi roomie se me quedaba viendo muy raro. Y decía como, ¿de qué hablas? Como, no te entiendo. Y ya hasta que me dijo, lo que tú quieres decir es voice. Y después hablando con otros amigos que también mexas, me dijeron que también tuvieron situaciones similares. Es que es muy sensible a la pronunciación, el significado que tiene la palabra. Qué loco, ¿no? Sí. Oye, es como los que... ya sabes que hay palabras similares. Bueno, palabras en inglés que se parecen a las palabras en español, pero tienen significados completamente diferentes, ¿no? O sea, Sí, así sí, me acuerdo sí. ahorita que contaste esa anécdota, me acuerdo de un cuate que hacía a los gringos les decía, oh, sorry for being late. There was a lot of chaos in the street, a lot of cars with a lot of chaos, ¿no? Chaos everywhere, ¿no? Entonces, y caos, pues la gente, o sea, para nosotros, la palabra en español caos, pues es el caos, es el desastre, es el desorden completo, ¿no? Sí. Y pero en inglés, caos es C-O-W-S, o sea, cows, y es como, y son vacas, ¿no? Entonces la gente, o sea, Sí. la gente se imaginaba que había muchas vacas que estaban ocasionando mucho tráfico, ¿no? Sí, justo. Caos en inglés no se dice caos, se dice chaos. O sea, esa es la diferencia ahí, ¿no? De pronunciación precisamente. Entonces sí puedes estar diciendo algo completamente diferente por una vocalización diferente. Lo que me hace pensar en Antonio Banderas cuando él se vino a trabajar a Estados Unidos, él no hablaba inglés de la manera en la que lo hace ahorita y de hecho tenía un intérprete que lo ayudaba a comunicarse con el director y cuenta que él hacía sus diálogos imitando fonéticamente lo que debía de ser, pero realmente no entendía muchas de las palabras que estaba usando. Y pues ahora vemos que, por ejemplo, o sea, imagínate, en un punto donde él no sabía realmente hablar inglés, sabía lo que estaba diciendo, llega a un momento donde es llamado para el casting del gato con botas de Shrek. Entonces ya están como, que él cuenta que eso lo sorprendió mucho en su momento, porque decía como, ¿yo? ¿En serio? O sea, ¿quieren mi voz? Así como, entonces me parece algo ¿Están fenomenal. seguros? ¿No se van a arrepentir después? Sí, exactamente. Pues ahora que mencionas el gato con botas, justamente el día de hoy vamos a hablar sobre Shrek. Vamos a hablar un poquillo sobre la película, sí, pero más que nada vamos a hablar sobre la historia un poco de qué hay detrás, ¿no? De cómo fue que se hizo esta película, de quién fue la idea, cómo se produjo. Y entonces, bueno, para las personas que nunca hayan visto Shrek en la vida, lo cual les recomendamos que lo hagan, es una muy buena película
película lo van a pasar muy bien, es muy divertida y maneja un humor que es tanto como para niños como para adultos, ¿no? O sea, yo creo que como adulto la disfrutas todavía más que siendo niño. Entonces, bueno, ya nosotros ya nos tocó grandes, ¿no? O sea, porque recordemos que esta película es del 2001, o sea, ya tiene 20 años, o sea, wow, o sea, para mí era como muy reciente, pero no, ya le llovió, o sea, ya... ¿Cómo Ujú. pasa el tiempo, Frankie? Qué bárbaro, ya me dio miedo. Sí. Bueno, ¿esta película de qué trata? Esta película trata sobre Shrek. Es un ogro un poco antisocial que vive en un pantano. Y este pantano de repente es invadido por criaturas de los cuentos de hadas que todos conocemos, ¿no? O sea, los tres cochinitos, el lobo feroz, Ujú. Campanita, hada, o sea, así un montón de personajes así secundarios de otros cuentos, ¿no? O sea, de los cuentos, digámoslo así, que Disney popularizó a lo largo de su existencia. Y entonces él cuando ve sus terrenos invadidos, ¿no? O sea, recordemos que es un ogro y por lo tanto o sea, los ogros son feos y son malos y son sucios. Y entonces la sociedad, digamos que tiende a encasillarlos y a rechazarlos, ¿no? Entonces él como un rechazado social, pues también, rechaza a la misma sociedad que lo rechaza a él paralelamente, ¿no? Entonces, pues él quiere, pues sacar a todos esos personajes de sus dominios. Entonces tiene que ir a hablar o sea, preguntando, se da cuenta de que se los aventaron ahí por decreto de un tal Lord Farquaad, que es el rey de Duloc, que es este pueblo ficticio donde desarrolla la historia. Y entonces, pues va a hablar con él y le dice, no, pues si quieres que te quite a todos esos monstruos de ahí de tu casa, pues tienes que ir a rescatar a una princesa. Y entonces es ahí donde se embarca a una aventura donde obviamente todo se va a complicar y hay un giro ahí de muchas circunstancias que creo que cuentan una gran historia muy divertida. Y bueno, esa es un poco a grandes rasgos la película para que ustedes la vean, y para los que la vieron recordarles un poco de qué se trataba. Pero vamos a hablar un poquito más a fondo de qué se trata, o qué hay detrás, ¿no? de esta historia de Shrek. Y bueno, para empezar, Shrek, como dijimos que es un renegado social, pues también cumple la función del antihéroe, ¿no, Frank? Tiene esta función en la Exacto. que, pues él, como ya dijimos, en la historia tiene que ir a rescatar a una princesa, pero él rompe con todos los estereotipos y todos los clichés que Disney impuso, ¿no? De que cómo tenía que ser un príncipe azul que iba a rescatar a una princesa en apuros y todo esto. Y justo esta película viene a romper con todos esos clichés, ¿no? Y Shrek más bien funciona como un antihéroe, ¿no? Funciona, digámoslo así, funciona como un antipríncipe, ¿no? O sea, porque rompe con todos los esquemas que acabo de Ujú. mencionar de qué es lo que tendría que ser un príncipe rescatando a una damisela en apuros, ¿no? Sí, en primera, por ejemplo, el cuate es feo. Es feo, es verde, tiene unas orejas muy chistosas, es gordito. Entonces, no encaja en el príncipe, como dices, clásico. Y yo creo que esa es una de las razones por las que también tuvo muy buen recibimiento del público. Porque al final es un personaje muy real. Nos podemos identificar mucho más con él que con un príncipe de Disney que es toda perfección. Entonces, esa fue una de los grandes aciertos de Shrek. Exacto, como que fue una representación de nosotros los feos, ¿no? Ahí en pantalla ese Shrek. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Entonces, pero fíjate, hay una cosa muy curiosa, porque su aspecto físico está basado en un personaje real, ¿no? O sea, en un personaje que sí existió. El modelo físico de Shrek es un luchador francés de nombre Maurice Tillet, luchador de lucha libre, precisamente, que él hizo su carrera, bueno, él nació el 23 de octubre de 1903, pero para 1920, o sea, ya tenía que 17 años, ¿no? Fíjate, a los 17 años, pues empezaron a notar que sus extremidades y su rostro comenzaron a crecer de una manera desproporcionada, y pues fueron con el doctor a ver qué tenía, y le diagnosticaron una enfermedad pues rara, o sea, que no se da mucho, que se llama acromegalia, que es precisamente un desarrollo anormal de la hormona del crecimiento que produce el agrandamiento de las extremidades y huesos de la cara, ¿no? Entonces, pues, o sea, pues tenía como que los brazos como más largos, tenía como que la cara así. Y si ustedes buscan ahí en Google fotografías de este personaje, Maurice Tillet o Tillet, o sea, Tillet,
pues van a ver así fotos y pues sí, tiene un gran parecido con Shrek, ¿no? O sea, así gordito, cachetón, de nariz ancha, ¿no? Pelón. Que fíjate que él me recuerda toda esta descripción que das a otro francés, André, el gigante André, que también era muy, muy grande y las proporciones, por ejemplo, de sus manos eran enormes. Ajá, y de hecho creo que tiene la misma enfermedad, la acromegalia, Mm. ¿sí? Este señor emigra en 1937 a Estados Unidos y en Estados Unidos se vuelve luchador, hace wrestling, ¿no? La lucha libre. Recordemos que la lucha Mm. libre nace en 1933, entonces para el 37, 5 años después, ya hay una industria más o menos constituida, y hay un circuito de shows constituidos en Estados Unidos. Y pues él empezó, bueno, él de chiquito él de niño, pues era un niño muy bonito, ¿no? O sea, bueno, es lo que dice ahí su biografía. Iba a ser guapo, pero pues por la enfermedad, pues ya no. O sea, de hecho él iba a ser actor y cuando le dio la enfermedad, pues dijo, no, ya no voy a ser actor y pues y se unió a la Marina Mercante francesa. Conoce a un señor que se llama Carl Pogello, lituano, pero que también emigra a Estados Unidos y ahí pues él se dedicaba al business del wrestling y invita a Maurice a que fuera luchador y fue luchador, hizo lucha libre y fue conocido como el monstruoso ogro del cuadrilátero, ¿no? Entonces hasta su nombre de luchador pues también hace Sí, 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 sí. referencia a Shrek, ¿no? Entonces, pues bueno, este señor, pues que obviamente, bueno, él murió por un infarto a los 50 años y pues hasta ahí quedó, ¿no? Pero, o sea, vean las fotografías, es parecidísimo a Shrek, ¿no? Fíjate, yo no me sabía toda esta historia de luchador francés y de hecho pues hay una escena en la película, ¿no? Donde luchan en un cuadrilátero y Burro le ayuda y, y tiene esta frase muy memorable de la viejita que grita, con la silla, dale con la silla. Entonces, pues digo, igual de ahí también viene esa idea, ¿no? Pues que detrás del monstruo había otra persona, ¿no? Creo que esta es la idea de la Pero, analogía con el pero luchador fíjate, francés. fíjate que DreamWorks, la productora que llevó a cabo esta película, nunca lo reconoció públicamente. O sea, siempre ha sido un Mm, secreto a voces. Está basado físicamente en este señor. Pero nunca, o sea, nunca DreamWorks se pronunció al respecto de que sí, 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 nos basamos en él. Pues no sé ahí por qué razones, pero como que medio lo niegan. pues sí, y luego el otro también está basado en otro personaje, o sea, de hecho la historia de Shrek, tal cual, es un personaje y bueno, es el título de un libro de William Steig. Este libro que pues trae toda esta historia de Shrek, de que vive en el pantano y todo esto. De hecho, también Burro y Fiona son personajes en el libro. Una de las diferencias es que ahí Shrek tiene papás y sus papás son parte de la historia. Esa es una parte que se removió a la hora de hacer la película, pero pues está basado en un libro. Y de hecho el personaje del ogro ahí es diferente, es definitivamente diferente al Shrek que vemos en la pantalla, pero es parecido. O sea, es un personaje verde, el personaje del libro está pues, más jorobado, tiene también esas orejas muy simbólicas que son así Son como dos como muy cornetitas, ¿no? alargadas, sí, como dos cornetas. Y tiene un chichón, el Shrek original tiene un chichón en la cabeza, como una protuberancia que sale. Es bien interesante porque este personaje y bueno, esta historia de Shrek, Steven Spielberg la compró en 1991. Él vio este libro y compró los derechos para hacer una película en el 91. Pero bueno, esto no se usó sino hasta 2001, casi 10 años después. Que listillo desde chiquillo es Steven Spielberg, porque vaya que qué ojo tienen estos talentos para identificar como esta es una historia Vale que la yo pena puedo ser hacer, ¿no? contada. Al fin, Sí, claro. exactamente, Sí, exactamente. Steven Spielberg y George Lucas, que son amigos y que, bueno, son de etnia judía, ellos son judíos, tienen un gran Ujú, ojo, ¿no? Para saber qué sí, historias vale la pena contar y y cuáles van a ser negocio, ¿no? O sea, creo que eso es algo que hay que reconocer a la comunidad judía, que tienen un gran ojo para los negocios y saben cómo vender, ¿no? O sea, pues, lo que hagan, ¿no? O sea, correcto. en este caso, pues ellos cuentan historias a través del cine, ¿no? Bueno, pues ¿qué te parece si continuamos y hablamos después del corte sobre cómo se creó DreamWorks y toda esta y lo que dio pie a toda esta franquicia de Shrek y otras películas? Continuamos, payolitos y payolitas.
Y bueno, ya estamos de regreso. Y Art, o sea, ¿cuál es la historia? ¿Qué es lo que da pie a que se genere esta película? Como saben, el cine está hecho por personas y en esta ocasión esta historia tiene mucho que ver con un personaje de nombre Jeffrey Katzenberg, quien fuera productor de las películas de Star Trek en los 70s, o sea, ya es un señor de peso para la época de los 2000s, porque él hizo Star Trek en los 70s, El Hombre Elefante, que también es sobre es la historia de una persona que tiene una enfermedad rara, que Ujú. sufre deformidades, ¿no? En el cuerpo. También este mismo señor, produjo la película de Indiana Jones, Los Cazadores del Arca Perdida. Película que Steven Spielberg dirigió, obviamente. Y para 1989, ya para los 80s, para mediados de los 80s, este señor empieza a trabajar en Disney, ¿no? Para 1989, él produjo La Sirenita. Y esta fue una película Ujú. muy importante porque esta película abrió una segunda época de oro para el cine de animación de Disney. Después de pasar por una etapa muy oscura en las que no funcionaban sus películas. Este señor llegó, bueno, de hecho, no fue la primera cosa que hizo ahí. Hizo, ¿quién engañó al conejo Roger Rabbit? ¿No? Ujú. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? También es producción de él. Y bueno, produjo La Sirenita. Y después de la Sirenita, si recuerdan, siguió La Bella y la Bestia, Aladdin y El Rey León, ¿no? El Rey León, también, o sea, todas estas grandes películas que recaudaron muchísimo dinero para Disney. Y además, él estuvo en el trámite, él aprobó, o sea, porque ahí tenía ya un puesto en el que él aprueba la unión entre Disney y Pixar en el 96 para que hicieran Toy Story. Bueno, no, fue antes, fue 4 años antes. Toy Story se estrena en el 95, pero fue 4 años antes, ¿no? Esta unión. Entonces, él tuvo mucho que ver justo con este trabajo de John Lasseter y de Pixar con Disney para llevar a cabo Toy Story. Entonces, pues él andaba ahí, pues es, como les digo, ya un productor de peso para esas épocas. Y había otro personaje que es bueno, hay otros personajes que también empleados de Disney, de alto nivel. Uno de ellos fue Frank Wells. Él era el presidente ejecutivo, pero él muere en el 94, tras un accidente de helicóptero. Ujú. Bueno, pues estaba el jefe de todos, ¿no? El director general, que era Michael Eisenberg. Él, pues tenía que elegir un sucesor para este puesto que Frank Wells dejó vacante. Y pues todo indicaba que el elegido, o sea, el idóneo para ese puesto tendría que ser Jeffrey Katzenberg. Pero no pasó así. Michael Eisenberg, en vez de elegirlo a él, elige a otro señor de nombre Michael Oetz. Y pues Katzenberg, pues imagínate, se enchiló, se quedó bien enchilado porque pues no le eligieron a él, ¿no? Le hicieron el feo y Sí. eligieron a alguien más. Y pues hizo su berrinche y pues se salió, renunció de Disney e inclusive demandó, o sea, los demandó por Ujú. temas de derechos de autor. Entonces él sale de Disney, pero muy rápidamente él se integra a formar parte de otro equipo que después se conocerá como DreamWorks. Y para eso cuéntanos esa historia, Frank. Y pues justo DreamWorks, cuando tú ves el intro de cualquier película de DreamWorks, tiene tres letras, SKG. O sea, dice DreamWorks, SKG. Y esas son letras que hacen alusión a tres personas que son muy importantes para fundar DreamWorks. Una de ellas es Katzenberg, Jeffrey Katzenberg, que Art nos estaba hablando de él. Y las otras dos personas son nada más y nada menos que Steven Spielberg y otro personaje que se llama David Geffen. Vaya, Steven Spielberg no necesita ninguna introducción, pero David Geffen es famoso porque fue fundador de Asylum Records. Asylum Records es una disquera que firmó a varios artistas muy famosos, por ejemplo The Eagles, recordarán Hotel California, a Johnny Mitchell y nada más y nada menos que a Bob Dylan. Entonces, bueno, estos tres personajes con mucho dinero ya para ese momento, Steven Spielberg, David Geffen y Jeffrey Katzenberg, se juntan para formar una compañía que se llama DreamWorks. La idea de DreamWorks pues es que fuera un estudio para producir películas, no necesariamente películas de ellos, sino también podría ser ayudar a producir películas de otras personas. Y por eso es como DreamWorks, ¿no? O sea, como el estudio donde los sueños se hacen realidad, ¿no? Ok. Exacto, exacto. Y de hecho ellos parece que ellos ya se conocían desde hace tiempo y tenían este plan de formar una compañía juntos, pero no habían podido hacerlo porque no habían tenido el tiempo. De hecho, otra de las personas que participa en fundar DreamWorks, pero pues él con lana y tal, por eso su inicial o su letra dentro de SKG no
no está, es Paul Allen. Paul Allen es uno de los cofundadores de Microsoft con Bill Gates, que ellos dos eran amigos desde niños. Él también está dentro de la fundación de DreamWorks, pero bueno, DreamWorks por eso tiene la SKG. Entonces, cuando vuelvan a ver una película de DreamWorks, saben que esas tres letras tienen una razón de ser. Fíjate, Paul Allen de Microsoft fundando DreamWorks y Steve Jobs Sí, de Apple jugando Pixar, ¿no? ándale, ándale. Es como Godzilla contra King Kong. Exactamente. La compañía de DreamWorks, toda esta fundación, se hace en 1994, que recordemos que Toy Story sale en el 95. Entonces, bueno, Pixar de hecho ya está súper adelantada, ¿no? O sea, DreamWorks se está creando porque DreamWorks va a crear muchas películas animadas digitalmente, completamente, pero aquí podemos ver que Pixar lleva toda la delantera, ¿no? Claro que DreamWorks pues tiene una lanísima porque está juntando todos estos magnates y pues eso también puede explicar por qué avanza tan rápido a DreamWorks. Sí, de hecho, al respecto de DreamWorks, hay dos anotaciones que hacer. Una es que ellos, la primera película animada que lanzan es el Príncipe de Egipto Ujú. en 2D. O sea, si se recuerdan, esa fue en dos dimensiones. Y pues no, o sea, ya en una época en la que ya Toy Story ya había hecho lo suyo y entonces esa película no fue tan bien recibida, ¿no? O sea, no tuvo la recaudación que se esperaba. Y después, o sea, de hecho, tipo después del estreno de Shrek, ellos sacan, creo que me parece que fue en el 2008. No hablemos de fechas porque no me acuerdo y no tengo el dato aquí. Sacan ellos Ants, ¿no? No, o sea, Ajá. esperemos que recuerden esa película de Ants que cuenta la historia de Hormiguitas. unas hormigas que ahí tienen un conflicto en la colmena y toda esta onda. Y después, o sea, despuesito, salió Bichos de Pixar. Entonces, con una Sí. temática muy similar, ¿no? Entonces, esa hizo un poco de polémica porque Steve Jobs juraba y perjuraba que Katzenberg le había robado la idea a John Lasseter, ¿no? Cuando todavía estaba por Ujú. Disney y ahí trabajando con ellos en Pixar. Entonces, pero, pues bueno, vayan ustedes a saber. La verdad, no, ninguna de las dos fueron películas tan relevantes para, digámoslo así, la historia del cine. O sea, en su momento sí fue, es una película dominguera, pero pues nada así como wow, ¿no? Bueno, Bichos, como platicamos en algún momento, fue muy importante por toda la tecnología que desarrolló para animaciones futuras. O sea, por ejemplo, esta idea de generar ejércitos, en ese caso un ejército de hormigas y bichos, que pues luego sirvió para poder hacer escenas pues, de ejércitos muy grandes, por ejemplo, en Señor de los Anillos y cosas por el estilo. Sí, bueno, obviamente, pues todas las películas de animación de esa época, pues claro que fue un avance tecnológico impresionante, ¿no? O sea, ustedes comparan Toy Story 1 contra Toy Story 4 y van a ver ustedes Ujú. que hay un abismo de calidad de animación, de las texturas, de los objetos, o sea, todo es, o sea, en el 1 todo es muy plástico y en el 4 ya tenemos cosas como más texturizadas, como mejor rendereadas, ¿no? Y pues sí, o sea, si nos podemos hablar de todos los avances tecnológicos, estamos hablando de que Pixar, por el lado de Pixar tenemos una animación de agua bastante interesante cuando hicieron Finding Nemo, buscando a Nemo en español, y Ujú. en el pelaje de Sullivan en Monster Inc. también hubo un gran avance tecnológico al respecto, ¿no? Por el lado de Ujú. DreamWorks, justamente fue esta película Shrek la que supuso el gran avance tecnológico porque ellos, si recuerdan, un elemento importante para el ogro del pantano es precisamente el lodo. Entonces, el lodo Ujú. la animación de ese lodo, que muchas veces sirve, o sea, Shrek se baña en lodo y muchas veces el mismo lodo sirvió para poner los créditos iniciales de la película. Wow, Entonces, sí. ese fue el avance en la animación por parte de DreamWorks aquí, ¿no? Y pues bueno, continuando con esta historia de cómo se hizo Shrek, como bien apuntas, Frank, pues para el 91 Steven Spielberg ya tenía los derechos de autor para hacer su película. Iba a ser una película en 2D que pues no funcionó, como que dijeron, no, todavía no está, no coja esto, no va a salir bien, mejor hagamos otras cosas. Y pues ahí lo tenía para su productora que es Amblin. Recordemos que Spielberg, aparte de DreamWorks, tiene
su productora de cine, que es Amblin. Y bueno, pues ya Katzenberg le compró, o sea, digamos, DreamWorks le compra los derechos a Amblin para que ellos puedan hacer la película de Shrek. Entonces, Frank, ya que hablemos un poco de las voces, tú dijiste que pues, Antonio Banderas interpreta al gato con botas, pero que hay del personaje principal. El personaje principal, Shrek, es interpretado en inglés por Mike Myers, que lo recordaremos en películas como Austin Powers. y también interpretó a Wayne en El Mundo Según Wayne. ¿Y recuerdan esas películas? Bueno, pues ese actor. Él es estadounidense, pero creció en Canadá. Entonces él tiene un acento canadiense. Ese es su acento normal, natural, en inglés. Entonces él grabó todas las participaciones de Shrek, ¿no? O sea, todos sus diálogos ahí de Shrek. Termina la película, él la ve y no le convence y dice, no, espérame, creo que ese acento no es el adecuado. Y dijo, le pidió a los productores, al productor y al director, no, denme chance y lo vuelvo a grabar. Entonces regrabó todo, eso implicó que se gastaran otros $4 millones en regrabar todos sus diálogos. ¿Pero por qué? Porque le cambió el acento a un acento escocés, porque su mamá es escocesa y entonces el acento escocés es un poquito más particular, digámoslo así, es un poco más campirano, si podríamos decirlo así, y porque le daba una personalidad mejor pues a un ogro que vive en una cabaña en medio de un pantano, ¿no? Que es Entonces, de bueno, una clase trabajadora, que eso es un poco lo que trata de hacer con el acento escocés. exactamente, ¿no? Entonces, pues le da ese matiz y pues, de hecho Spielberg le dio una carta de agradecimiento de que lo hiciera así, o sea, que se comprometiera tanto con el proyecto que optara por regrabar todo y mejorar, ¿no? Bueno, otra voz conocida, que ya no funciona en Hollywood, pues ya se retiró ella de la actuación, es Cameron Díaz. Ella interpretó a Fiona y Eddie Murphy interpretó a Burro. Fíjate, Eddie Murphy que recientemente sacó la película del Rey Perdido, ¿qué? Un Príncipe en Nueva York 2, ¿no? Ahí. Sí, sí. ¿Ya la viste? Entonces, no la he visto, luego la veo, creo que, Está no muy sé. chistosa. Y bueno, hablamos un poquito de las voces, pero también hablamos un poquito de los modelos físicos, ¿no? De cada uno de los personajes. Ya hablamos del de Shrek, pero hay como una puntadilla. La cara de Lord Farquaad, el villano de esta película, es muy similar, o sea, es extrañamente similar en sus rasgos faciales a la cara de Michael Eisner, el director general de Disney, que no le dio el puesto de director de operaciones a Katzenberg, Sí. ¿no? Entonces sí fue así como que Sí. su venganza, porque además, o sea, además de representarlo a él ahí, pues hay pues, algunas cosillas, o sea, hay muchos chistes que hacen referencia a los cuentos de hadas, digamos, los cuentos tradicionales de hadas que todos los niños conocen, de los hermanos Grimm y demás, que Disney se ha apropiado, y ha lucrado con ellos y digamos que ha acaparado, ¿no? Entonces, sale Pinocho, sale los tres cochinitos, o sea, hay muchos personajes y muchos chistes, sale Cenicienta, la Bella Durmiente, hay muchos personajes con los cuales hacen chistes y hacen referencias hacen burla, ¿no? Hacen sátira a todo el universo que Disney ha construido. Y hacen también referencia a otras cosas. Por ejemplo, muy, muy lejano es el nombre del pueblo. Pues de hecho se refiere a Far, Far Away de Star Wars. Yo estoy seguro, eso no sé si es oficial, pero según yo, Far, Far Away se refiere al universo de Star Wars. Que pues ha de haber sido un chiste, yo creo, de Steven Spielberg a George Lucas. Fíjate, no lo había pensado, pero sí, está... Pues sí, fíjate, o sea, cuando tú te encuentras una película que tiene muchas referencias ocultas y que luego te enteras después de años de que la viste, o sea, es así como que, no inventes, ¿no? O sea, es padre, ¿no? Como que averiguar esas cosas después. Sí. Y bueno, todos estos chistes que ellos hacen de los personajes de Disney, pues valió los nervios de los abogados de DreamWorks que dijeron, antes de que se estrene, la teníamos que ver nosotros para buscar qué recovecos legales Disney puede, Órale, los cuales sí. Disney se puede agarrar para demandarnos, ¿no? O sea, tenemos que ser prevenidos, ¿no? O de plano quitar algunos, ¿no? Pero la vieron y estuvieron tan excelentemente bien manejados que no encontraron ninguna apelación ahí que pudieran utilizar legalmente para demandarlos. Entonces, pues dejaron que la película funcionara como se hizo, ¿no? Entonces, pues bien bajado ese balón, ¿no? A mí... O sea, cachetada con guante blanco. A mí me gusta mucho la escena que hace referencia a Blancanieves, que le está cantando al pajarito y el pajarito entona muy alto y explota. Y explota.
Sí. Y pues bueno, creo que eso es el encanto de la película, porque, digamos, rompe, ¿no? Siempre que una película rompe un paradigma ya establecido, ¿no? O sea, así como que, ay, mira, o sea, hay gente que le puede chocar algo que ya está muy marcado. Así como que es que hay todas las películas de Disney siempre la princesa tiene que ser rescatada y nunca puede hacerse nada por ella misma y no sé qué más. Y esta película, ahorita ya es muy común, ¿no? Ahorita ya, digamos, el empoderamiento femenino es como un tema más común, pero para el 2001, que Shrek fue pionera en ese tema, ¿no? Entonces creo que fue así como muy adelantado de su época y fue algo que después poco a poco tuvo más acogida, ¿no? Fíjate que ahorita un detalle que me estaba acordando es que el logo de DreamWorks, donde está este niño como pescando, ese logo, la música es de John Williams. Ese cachito de música que tiene eso es de John Williams. Que échenle un ojo a un programa que hicimos previamente sobre John Williams, un homenaje que le hicimos. Y pues bueno, para mencionar otras películas que DreamWorks ha hecho, ya dijimos Ants, ya dijimos El Príncipe de Egipto, obviamente Shrek, pero también está, por ejemplo, Spirit, esta película de este caballo que realmente no sé qué hace porque no la vi. Y de hecho fue de las que peor le fue. Está también Bonitos y gorditos. Bonitos y gorditos. Tiburones, está Madagascar, exactamente. Hay una película de Wallace y Gromit que, fíjate, no sabía que ellos lo habían hecho. ¿No? Bueno, Wallace y Gromit es una franquicia europea. Realmente no sé de qué país es, pero son varias películas hechas en stop motion. Y fíjate, DreamWorks hizo una. También, así de las grandes está de B-Movie, esta película de la abejita. Esa es muy divertida, sí. Es muy buena, sí. Y trae un mensaje de conciencia ambiental bastante fuerte que hay que ver, ¿no? También está Kung Fu Panda, de sus grandes éxitos. Está Monsters vs. Aliens. Están las fabulosas películas de Cómo entrenar a tu dragón. Sí, y que la música de esas películas, me parece que es John Powell, y es buenísima la música de esas películas. Exacto. También hay una que a mí me encanta, que es Megamente. De hecho, tengo una sobrina que ella asegura que ella es Megamente. Está buenísima esa película también. Obviamente hicieron el spin-off de El gato con botas. Y el spin-off también de Los pingüinos de Madagascar. Y ya, la última película, las más recientes del 2020, fueron Trolls. Creo que fue Trolls 2, ¿no? Y que Trolls 1 salió en el 2016. Y Los Groots. Y pues ya, hasta el momento son todas las películas, bueno, a grandes rasgos, que DreamWorks ha producido. Obviamente habrán muchas más. Hay una película por ahí, Frank, que yo juraba que era de DreamWorks y que se llama Metegol, y satisfactoriamente descubrí que es una producción argentina. Si quieres luego hacemos un programa sobre esta película, porque la calidad y de la animación es impresionante. O sea, para ser un país latinoamericano creo que es todo un éxito, es todo un hito. O sea, realmente es algo que es de aplaudirse, ¿no? O sea, para el país que la produjo y para las personas involucradas en este proyecto. Pero yo pensaba que era de DreamWorks y no, es producción argentina. Metegol, échenle un vistazo ahí, payolitos y payolitas. Creo que es una buena película. Otra película que tampoco hizo DreamWorks, que es buenísima, es El libro de la vida, ¿no? Ándale, esa fue producida por Guillermo del Toro, el mítico director mexicano, y fue dirigida. Esa película hasta tiene una versión medio rara, o sea, porque trata sobre el Día de Muertos. Entonces hay una película mexicana realizada en México, que se llama Día de Muertos, y tenemos Coco de Disney, ¿no? Entonces esas tres películas ahí como que se pelean entre sí pero el libro de la vida es muy buena, es buenísima película. Coco también es así, o sea, lastimosamente para muchos es excepcional esa película, o sea, es una gran película. Creo que sí hace un gran trabajo al respecto. Y la mexicana, que pues yo habría apostado todos mis ahorros, bueno, no, apostado todos mis boletos a ese caballo, ¿no? Pues no, o sea, justo se va para el lado opuesto de lo que es Coco o El libro de la vida. O sea, es medio feíta, es medio mala, es muy mala, perdón por decirlo, es muy mala. No la vean, esa sí no la vean, pero si vean El libro de la vida, esa sí para que vean. Bueno, pues ahí lo tiene esta reseña sobre Shrek y la historia que condujo a la creación de esta historia por DreamWorks. Pues esperamos que les haya gustado y nos veremos en un próximo episodio. Hasta la próxima y nos escucharemos pronto.